Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, iglesia Verdad y Vida. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan, por favor. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y en esta hora yo creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Así que prepara tu mente, prepara tu corazón, porque Dios nos sigue hablando. Quiero hacer una oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por la iglesia, verdad y vida, Señor, que me das el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor, y te pido gracia y sabiduría para hablar mediante la inspiración del Espíritu Santo. Habla, Señor, a cada uno de nosotros según la necesidad. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Me gustaría que subrayes esa palabra. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5, quiero ahí enfocar lo que quiero hablar. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta historia solamente aparece en el Evangelio de San Juan. La Biblia dice que había un estanque y había varias gente allí. Estaban ciegos, cojos, paralíticos, enfermos que esperaban el movimiento del agua. Pero algo que me llama a mí la atención, que Jesús llega a este lugar, ve que hay una necesidad por allí y Jesús llega. Y en el versículo 5 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y me quiero enfocar en este hombre que estaba allí en el estanque. Cuando hablamos del estanque de Betesda, es un lugar donde había agua estancada, y la verdad es un nombre un poquito feo, que es un estanque. O sea, un estanque es agua que no tiene entrada, no tiene salida, es un agua estancada, es un agua que se puede podrir, es una agua que se puede poner verde, puede crear animales, es un agua estancada. Nosotros muchas veces nos podemos estancar en algún área de nuestra vida. La vida siempre tiene que haber movimiento, tiene que haber movimiento. Yo me he dado cuenta que entre más comparto la palabra, más fluye la palabra.
Entre más ofrendo o doy salida a las finanzas, claro, con cordura y con sabiduría, eso hace que las finanzas no se estanquen, sino que tengan un fluir, tengan entrada y tengan salida, y se convierte en una fuente, algo que esté fluyendo. Y así debe de ser en la vida, que tú y yo debemos de estar nosotros bien conscientes de que no nos debemos de convertir en un estanque. La Biblia dice que este hombre tenía casi 4 décadas estancado en su misma situación. Dice que tenía 38 años enfermo, 38 años estancado con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, 38 años con la misma cantaleta, 38 años con la misma pesadilla, 38 años postrado, 38 años queriéndolo intentar una y otra vez. Y esta era la situación de este hombre, casi 4 décadas con una vida estancada. Casi 4 décadas con una vida, era una rutina, todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo, todos los días él está tirado ahí en el piso, en esa camilla, etcétera. Este hombre estaba en esta situación. Pero en el versículo 6, quiero avanzar un poco, dice, cuando Jesús lo vio acostado. Algo que me llama la atención, que Jesús llega y ve a este hombre. Jesús no pasa por apercibido a la gente que tiene necesidad. Jesús no pasa por apercibido a aquellos que están estancados en la misma situación, sino que Jesús dice que vio a este hombre y dice que lo vio acostado, dice, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esta palabra resonó en mi corazón, en mi espíritu hace unos días atrás. Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Dice que supo que ya llevaba mucho tiempo así, tirado en la misma situación, estancado. Todo este tiempo estancado en esta situación, y Jesús le hace esta pregunta, dice, ¿quieres ser sano? Últimamente nosotros por un mes más o menos hemos estado hablando sobre el hambre, sobre la importancia de tener hambre por Dios. La vez pasada compartíamos de la importancia de tener hambre por Dios, de buscar a Dios, de tener hambre de su palabra, tener hambre de su presencia, tener hambre de hacer su voluntad, etcétera. Y me he dado cuenta que el hambre es un deseo de querer comer. Es un deseo fuerte, intenso de querer comer. Entonces, cuando Jesús le pregunta a este hombre, dice, ¿quieres ser sano? Parece que la pregunta parece absurda, pero las preguntas de Jesús son como una pala escarbando el corazón. Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Quizás este hombre llegó a un punto donde ya dejó de anhelar o dejó de querer avanzar. Llegó un punto donde este hombre quizás se acostumbra, llegó un punto donde este hombre se conforma, llegó un punto donde este hombre se estanca y dice, pues ni modo, se resigna a vivir así. Dice, pues ni modo, así me tocó vivir, pues ya llevo 38 años, casi 4 décadas, pues ya así mejor, ya estuvo. Entonces Jesús le pregunta, ¿quieres? ¿Realmente quieres ser sano? Y la pregunta de este hombre, pues yo creo que lo sacude, y este hombre esperaba que se sacudiera el agua, que se agitara el agua para poder llegar ahí a ser sanado en este estanque. Pero la pregunta de Jesús yo creo que agita el corazón de este hombre, lo sacude de tal manera que yo no sé qué haya sucedido en el corazón de este hombre. Pero la pregunta de Jesús fue, ¿quieres ser sano? La respuesta de este hombre dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, este hombre dice, no tengo. Este hombre no contestó, no quiero, sí quiero. Dice, no tengo quien me meta en el estanque. Nadie me ayuda, nadie me echa la mano, etcétera. Pero no era la pregunta que Jesús le estaba haciendo a este hombre. Ahora al final de este pasaje, de este versículo dice,
Dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba mirando que otros avanzaban, que otros lograban su objetivo, y este hombre no podía lograr su objetivo. Muchas veces nos pasa esto a nosotros, que nosotros queremos lograr algo, pero nosotros muchas veces no lo logramos porque estamos mirando a otros que lo están logrando, y no los estamos mirando como para que nos inspiren, porque escuchar testimonios o mirar que otros están logrando éxito, es bueno mirarlos para que ellos nos inspiren o nos enseñen cómo ellos le están haciendo para lograr éxito en algo que ellos están emprendiendo. El problema de nosotros que muchas veces nos empezamos a comparar o empezamos a competir con otros, y yo creo que el problema de este hombre era que él estaba compitiendo con otros. Yo tengo un dicho que les digo a los muchachos: no compitas, mejor compitas. ¿Por qué? Porque este hombre, por estar compitiendo, él estaba mirando que otros lograban éxito y él mismo se estaba quedando estancado. Nosotros no debemos de competir con los demás. A cada uno de nosotros se nos dio un llamado, a cada uno de nosotros Dios nos dio talentos, a cada uno de nosotros Dios nos dio un diseño muy personal. Y no nos debemos de estar comparando con otros. Vivimos en un mundo de competencia, y este hombre quizás estaba cayendo en la trampa de la competencia, y él mismo estaba patinando y estaba estancado en el mismo estanque y no podía avanzar. Este hombre solamente pone pretextos cuando Jesús le pregunta: ¿quieres? Y la importancia de querer, la verdad que nosotros, eso es algo que nosotros debemos de tener en cada uno de nosotros, el deseo, el querer. Yo estaba aquí escribiendo un poquito sobre qué significa querer, ¿verdad? Y la palabra no puedo, cuando tú y yo decimos no puedo, porque muchas veces quizás alguien está batallando con el tabaco, fuma y ya es cristiano, está en la iglesia, o alguien tiene el problema de la pornografía, o alguien tiene el problema de la gula, o alguien tiene el problema de las malas palabras, y alguien a lo mejor le dice: ya tienes que cambiar de esa manera de ser. Y cuando tú y yo muchas veces decimos es que no puedo, cuando tú y yo decimos no puedo, puede ser que estas palabras puedan ofender a Dios. Cuando tú y yo decimos no puedo, la Biblia nos responde: no quieres. Porque cuando tú y yo conocemos a Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La gracia de Dios nos da el Espíritu Santo para lograr objetivos de integridad, de obediencia, de santidad en nuestras vidas, y no estamos solos. No debemos de decir no puedo, porque si tú y yo decimos no puedo, la Biblia nos responde es que no quieres. La verdad que la definición de querer, yo lo busqué en el diccionario, la definición de querer significa desear, apetecer, tener la voluntad de hacer algo. Implica decisión, movimiento y negación. Eso significa querer. Tú y yo debemos de querer. Alguien dijo por ahí: a fuerzas ni los zapatos entran. Y tú y yo debemos de desear, lograr, levantarnos para Dios. Si una persona no quiere servir a Dios, no quiere servir a Dios. No podemos hacerlo a la fuerza que sirva a Dios. En el caso de este hombre está estancado en su misma situación. El problema era que este hombre había dejado de anhelar, ya no quería. En el año 2004, en la Universidad de Rockefeller, en la ciudad de Nueva York, un grupo de médicos de los Estados Unidos se juntaron para reunirse e investigar cuál era la razón, por qué no tenían ellos muy buenos resultados en cuanto a la medicina, en cuanto a la gente que llega enferma a los hospitales. Ellos hicieron ahí su estudio y ellos estaban investigando ahí cómo ellos podían mejorar para tener mejores resultados en los pacientes, en los enfermos. Y ellos llegaron a la conclusión en el 2004, los médicos en los Estados Unidos, que el problema no eran los médicos, el problema no era la ciencia, el problema no eran los medicamentos,
El problema era que la gente, los pacientes, realmente no quieren ser sanos. Llegaron a la conclusión a ellos de que el 85% de los pacientes que no logran tener buenos resultados, llegaron a la conclusión de que comen demasiado, beben demasiado, fuman demasiado, demasiado estrés, poco ejercicio. En pocas palabras, ellos descubrieron que la gente realmente no quiere. Nosotros trabajamos en centros de rehabilitación y por muchos años hemos trabajado en prisiones, en las calles, en las cárceles. Y la verdad que en el trabajo que hacemos ayudando a la gente, ayudando al necesitado, nos hemos topado con una situación que da tristeza. Y la situación que nos da tristeza es que tú ayudas personas que aparentemente parece que ellos quieren la ayuda y tú les ayudas, tú les das comida, les das ropa, los abrazas, les compartes el evangelio, etcétera, etcétera. Pero llegamos a la conclusión de que mucha gente no logra o no logramos ver un resultado en Dios como Dios quiere. Definitivamente la razón es porque la gente no quiere. Y es un problema serio. Es algo que da tristeza, que la gente no quiere. Nosotros en el programa de rehabilitación, cuando la gente llega, dicen, ¿cuál es el requisito para poder ingresar? El requisito número 1 es que la gente debe de querer. Tú debes de querer dejar tu adicción. Yo sé que estoy hablando de la iglesia Verdad y Vida, pero yo sé que quizás tú tengas alguna situación, alguna necesidad y algo que tú quizás no has podido dejar, algo en lo que tú te has mirado envuelto en un estanque, te has sentido estancado en una situación donde tú no has podido salir. Quizás son las deudas, quizás son las tarjetas de crédito, quizás son los anhelos de siempre tener algo nuevo, o quizás comparándote con el vecino, con aquel, no sé, quizás tú estás estancado en algún área de tu vida. Con todo respeto te lo digo, pero muchas veces no salimos de nosotros de ese estanque, no salimos adelante definitivamente porque no queremos. En los Estados Unidos también, más de 1,5 millones en los Estados Unidos pasan por la cirugía del bypass. Más de 1,5 millones de personas al año pasan por la cirugía del bypass. A los 2 años, el 90% de la gente que pasa por la cirugía del bypass, el 90% están otra vez en la misma situación. ¿Sabes por qué? Porque no quieren. No quieren hacer ajustes en su vida, no quieren entrar en una dieta, no quieren hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y definitivamente es porque no quieren. Entonces la importancia de querer, tú y yo tenemos de tener el anhelo de querer. O sea, tú y yo debemos de querer la palabra de Dios, tú y yo debemos de querer a Cristo, debemos de anhelarlo. Muchas veces se pierde ese apetito de querer, de anhelar las cosas. Entonces, eso es bien importante, que nosotros debemos de anhelar, debemos de querer. Este hombre, en alguna etapa de su vida, en esos 38 años, dejó de querer. Mejor se quedó allí, dijo, así es mi vida. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces, la verdad que debemos de anhelar tú y yo, debemos de querer salir adelante. Y esto es de una decisión. Querer lo demuestra uno cuando uno hace algo. Si uno no hace nada es porque estamos demostrando que no queremos. Entonces, en el siguiente versículo dice, Jesús le dijo, levántate. Yo quiero hablar de estas dos cosas y al último voy a terminar con una tercera cosa de hablar con ustedes, de la importancia de querer salir adelante, querer ser libre, querer ser sano, querer levantarte, etcétera. Jesús le dijo, este hombre estaba postrado en una cama. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Uno de los ministerios de Jesús cuando vino aquí a la tierra, Jesús vino a levantar a una raza caída. En varias ocasiones tú y yo vamos a mirar a Jesús en los evangelios, levántate,
al paralítico que metieron por el techo. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a Mateo, le dijo, sígueme, le dijo a Mateo. Mateo estaba sentado en su oficina, quizás de cobrar impuestos, y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, sígueme, dice que Mateo se levanta y sigue a Jesús. Cuando tú y yo atendemos el llamado, nos levantan. Jesús le dijo a un hombre que estaba con la mano seca también en la sinagoga, le dijo, levántate y ponte en medio. Jesús vino, uno de su ministerio fue, yo sé que perdonar pecados, sanar a los enfermos, etcétera, pero uno de los ministerios de Jesús es venir a levantar a una raza caída, gente que está caída, gente que está postrada. Quizás tú digas, este mensaje no es para mí, yo no estoy caído. Cuando nosotros hablamos de alguien caído, pues nos imaginamos a alguien pues por ahí en el suelo, ¿verdad? Pero la pura realidad es que no significa estar caído, estar físicamente postrado en el piso o en una cama. Quizás tú puedes estar físicamente de pie. Yo puedo estar caminando aquí y puedo estar al mismo tiempo por dentro caído. Te quiero mencionar una lista de caídas, ¿verdad? La lista es muy larga. Yo nomás solamente apunté ahí unas cuantas, unas 15 o 12. Caer en el orgullo. Una persona que se vuelve orgulloso es una persona que ya cayó en el orgullo. Caer en la enfermedad. Caer en la competencia. Caer en el pecado. Caer en la hipocresía. Caer en la soledad. Caer en el desánimo. Caer en el agotamiento. Caer en depresión. Caer en amargura. Caer en la crítica y la murmuración. Caer en un estancamiento, como el caso de este hombre. Caer en la flojera espiritual. Y la lista sigue. Hay muchas formas de nosotros que podemos estar caídos. Hace muchos años, cuando recién empezamos el ministerio, Maggie y yo, me pasaron varias cosas en el ministerio. En una ocasión un hombre se me dejó ir a golpes y llevaba el puño cerrado para golpearme en la cara. Así, una cosa así tan espontánea, tan rápida. Y gracias a Dios que estaba Juan González aquí a un lado de mí. Y cuando este hombre viene a golpearme, él se mete y lo golpean a él y le rajan la boca. Cuando yo miré este golpe, dije gloria a Dios, dije yo, que fue a él y no me pegaron a mí. Pero fue algo que nos sentimos mal en el momento y esta persona se tuvo que ir. 2 días después, unos hombres llegaron con unos palos a quererme golpear porque querían medicamento para la crisis de la heroína y yo no podía darles más medicamento y ellos querían golpearme en la noche con unos palos. Yo no sé de dónde salió, pero llegó Humberto, un chaparrito que es taquero aquí en Tecate. De repente se apareció en la noche, en lo oscuro se apareció y se pone enfrente de mí con mucho valor y les dijo a ellos, dice, ¿qué traen con mi director? Y ellos se hicieron para atrás y yo también agarré valor con él, ¿verdad? Entonces dije, sí, ¿ustedes qué traen? ¿Verdad? Pero todo ese tipo de cosas se fueron juntando. Días después llegó un hijo de un judicial, un hombre muy chantajista, un hombre muy problemático en el programa. Yo no tenía mucha experiencia en el programa, o más bien nada de experiencia en el centro. Y este hombre estaba haciendo cosas adentro del programa y yo no lo aguantaba. Y un día le tuve que hablar a su papá. Él les dijo a ellos que yo lo tenía durmiendo en el piso con animales. Una cosa exagerada. De tal manera que su papá lo sube al pick-up a él para llevar a su hijo. Su papá era judicial, traía una pistola aquí. Su hijo le saca la pistola y nos apunta a mi esposa y a mí, nos apuntó con la pistola. En cuestión de segundos él agarra la pistola y nos apunta. Yo no sé si él nos iba a disparar, pero el ver que alguien te está apuntando con una pistola, sufres. Hay un shock en tu cuerpo, en tu sistema, en tu cuerpo, en tu persona. Hay algo que sucede, te da miedo, te asustas. Yo recuerdo que el papá con esta mano le quitó la pistola o le baja la mano y con esta mano le pega con la mano abierta en la cara a su hijo, lo golpea y le arrebata la pistola. Y ellos salen del centro.
Días después mi mamá muere de cáncer. Mis hermanos, 2 hermanos míos están en el programa dentro del centro, y cuando ellos están en el centro con nosotros, yo recuerdo que ellos empezaron a drogar. Los llevé a la casa porque mi mamá había fallecido. Yo no sé de dónde agarraron ellos dinero. El caso es que se estaban drogando. Hicimos un funeral, el velorio de mi mamá. Estábamos ahí todos con alabanzas y todo, pero mis hermanos bien drogados. Unas tías mías me decían: hey, tus hermanos que no están contigo en el programa. Sí, le digo, están conmigo en el programa. Mira, dice cómo andan. Dice, andan bien drogados. Yo les dije: ellos es que no los puedo andar controlando, mis hermanos. Lo que te quiero decir con todo esto, ¿verdad? Que pasaron varias cosas muy seguidas cuando nosotros empezamos el programa, y yo caí en un agotamiento. Se puede decir que caí en un estrés, o quizás, no sé, ¿verdad? Quizás yo caí en una depresión. Y me duró días esto, me duró quizás unos 2 meses, donde yo no tenía fuerzas, donde cualquier problema a mí me dolía la cabeza. Y me pasó una cosa difícil, una situación bien compleja, que los doctores no sabían qué era lo que me estaba sucediendo. Pero yo caí. No estaba cayendo en un pecado, pero caí. Se me colapsó el cuerpo. El cerebro me dolía. Y se debilitaron, se me acabaron las fuerzas y yo caí. Lo que te quiero decir que hay muchas formas de que tú y yo quizás podemos estar caídos. Yo no sé en qué forma tú has caído, en qué cosa tú nos ha derribado. La Biblia dice, Pablo dice, derribados pero no destruidos. Mismo Pablo quizás se encontró en varias ocasiones derribado. Una persona derribada es una persona caída. La Biblia dice 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levantará. La Biblia dice que Jehová vino a levantar a los caídos. Entonces la Biblia dice que muchos hombres estaban postrados y Jesús los levantaba. Y Jesús los levantaba. Entonces yo nomás quiero mencionarte 3 formas de que uno se puede levantar. Y quizás tú has caído en alguna trampa. Quizás has caído en el estancamiento, como venimos hablando. Quizás tú has caído en la enfermedad. Quizás has caído en el desánimo. Quizás has caído en la flojera espiritual. Ya no quieres leer Biblia. Ya no te quieres congregar. Ya no quieres cantar alabanzas. Yo no sé, quizás estabas haciendo algo para Dios y dejaste de hacer algo para Dios. Tú ya caíste. Yo nomás te quiero mencionar cómo tú y yo nos podemos levantar. Yo sé que la palabra a lo mejor puede ser ofensiva. Tú dices: ¿tú cómo me estás diciendo a mí que yo estoy caído? Hay muchas formas de estar caído. Yo hace unos días estuve platicando con un doctor, y al doctor lo vi atrás de su escritorio sentado, pero yo lo vi a él caído. Estaba desanimado. Que la gente es ingrata, que la gente no hace caso, que la gente no quiere ser sana, que la gente esto, que la gente lo otro. Lo vi a este doctor atrás del escritorio con sus certificados, sus diplomas ahí en la pared, pero en la forma que él me está platicando las cosas, lo miré yo a él derribado. Yo a él le pregunté, le dije: ¿quieres que ore por ti? No, dice, ando bien ocupado, mejor allá en tu casa ora por mí, pero no ores por mí ahorita aquí, dice. Pero yo lo miré a él desesperado, lo miré a él angustiado, lo miré desanimado. Entonces hay muchas formas que tú y yo quizás podemos estar postrados, y Jesús quiere levantarte. Jesús está bien dispuesto en levantarte. Él está con su mano extendida para levantarte en el nombre de Jesús. Yo muchas veces he caído en el agotamiento. Trabajar con gente es ¿cómo se dice? Es cansado. Yo una vez miré un pastor que estaba pegando ladrillos. Ya eran las 6 de la tarde. Yo estaba trabajando en el programa con los hombres. Yo llego y le digo a este pastor, le digo: ¿usted todavía está trabajando ahí con los ladrillos? Le digo: ya, pare de trabajar. Y él me dice, y agarra el ladrillo, y él me dice: mire, dice, este ladrillo, dice, yo si quiero, dice, lo pongo de lado. Este ladrillo si quiero lo parto por la mitad. Lo pongo como me da la gana, dice, en la barda que estoy haciendo, dice. Este ladrillo, dice, a mí no se me va a revelar, dice. Lo parto, lo pongo parado, lo pongo acostado, como yo quiera, dice. Y luego se me queda mirando y me dice:
El que se debe cuidar es usted, me dice. Porque trabajar con gente no es cosa fácil. Esa gente sí se revela, dice. Esa gente sí es respondona, dice. Dice, sí es difícil trabajar con gente. Y tiene razón, tiene razón. 3 formas para levantarnos. Número 1, la intervención de Dios. La intervención de Jesús levantó a este hombre. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, le dijo. La intervención de Jesús. No le interesó a Jesús que este hombre puso pretextos porque estaba ahí postrado en su camilla. Simple y sencillamente Jesús llega y le hace el favor, le dice, hey, levántate. Y Jesús levanta a este hombre. Número 1, para ser nosotros levantados y levantarnos, necesitamos, número 1, la intervención de Dios. ¿Se acuerdan cuando Elías cayó en el desánimo? Él no cometió adulterio. Él no le robó a nadie. Pero Elías, dice la Biblia, que él cayó en el desánimo. La Biblia dice que Dios manda un ángel y lo toca la primera vez, lo toca la segunda vez, y la segunda vez le dice, levántate, dice, porque largo, dice, levántate, come, dice, porque largo camino te resta. La intervención de Dios levantó a Elías. Cae Pedro a la cárcel. Fíjate, cae Pedro a la cárcel. Está tirado en el piso, encerrado en la cárcel. Llega un ángel y le dice, hey, ponte las sandalias, levántate, le dice. Y lo sacó de la cárcel. Infinidad de situaciones donde la intervención de Dios nos puede levantar. Número 2, con la intervención de un amigo. Muchas veces para que tú y yo podamos levantarnos necesitamos la intervención de un aliado, necesitamos la intervención de un amigo. Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. Muchas veces para ser levantados necesitamos la intervención de un amigo, de un aliado, de alguien que nos pueda ayudar a levantarnos. Y número 3, tú eres tu mejor aliado. Porque si Dios interviene para levantarnos, pero si tú no quieres, no te vas a levantar. Tú eres tu mejor aliado. El hijo pródigo, él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Pero él tuvo que levantarse. Yo no sé si él físicamente estaba en el piso, no sé. Pero lo que yo veo al hijo pródigo, él está dando de comer a los cerdos. Se le antoja la comida de los cerdos, pero no le pueden dar comida de los cerdos al hijo pródigo. Y cuando está el hijo pródigo ahí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dice, volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, le entró un deseo a él. Y luego primero lo piensa. Y quizás lo comenta. No lo hace, pero dice, me levantaré. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y la intervención de él mismo, del hijo pródigo, él hace el esfuerzo y se levanta y él regresa a la casa de su padre. Si tú quieres, te vas a levantar. Si yo quiero, me voy a levantar. Una persona que está enferma, su ánimo, el que él quiera ser sano, es muy súper importante. Hay un alpinista que quedó registrado en la historia en el 2003, en las montañas de Utah, el alpinista Aron Ralston. Hay una película por ahí que se llama 127 horas. Este hombre está subiendo las montañas. Y cuando él está subiendo las montañas, escalando él solo, hubo un accidente donde una piedra se mueve y le cae la piedra en el brazo derecho. Y él queda aplastado. No hay gente que se da cuenta que él está ya atrapado con una piedra encima.
Duró 127 horas este hombre tirado ahí, con sed, con hambre. Le dolía su cuerpo porque una piedra le está aplastando su brazo derecho. Aaron Ralston tenía dos opciones: quedarse allí, caído, aplastado por una roca y morir, o querer levantarse. El querer levantarse para Aaron Ralston iba a ser muy doloroso, porque la última alternativa para Aaron Ralston era que él se cortara el brazo. En la película sale de una forma, la historia de la realidad de este hombre fue otra. Algunos dicen que se quebró el hueso primero. Por ahí encontró una piedra y se quebró el hueso. Con unas tijeritas y unas navajas que él traía para su deporte, para escalar las montañas, él se empieza a cortar pedazos de piel de su brazo, tendones, arterias, nervios, y se empieza a amputar el brazo. Él se empieza a desangrar, se empieza a debilitar, está sufriendo mucho, pero mucho dolor, de tal modo que él logra amputarse, cortarse el brazo derecho. Y es entonces cuando Aaron Ralston se puede levantar. Él se levanta y baja de la montaña. Cuando él va bajando de la montaña, la sed, el hambre, el dolor, mucha sangre que él tiró, la historia revela que él varias veces se le doblan las piernas y él cae y se vuelve a levantar y sigue bajando de la montaña. Se vuelve a caer, se levanta y sigue bajando de la montaña. Aaron Ralston, él quería levantarse. Aaron Ralston decía algo: no perdí un brazo, gané la vida. Eso decía Aaron Ralston. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que nos tiene aplastados? ¿Qué es lo que está encima de nosotros? ¿Qué es lo que nos tiene caídos? ¿Qué es lo que nos tiene postrados? ¿Qué es? La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que tenemos que cortar? Él tuvo que tomar una decisión de cortarse el brazo. Si no se corta el brazo, él sigue allí y muere. Pero él tomó una decisión de cortarse el brazo y levantarse. ¿Qué es lo que tenemos que cortar? ¿Tendremos que cortar algo en nuestra vida para podernos levantar? ¿Qué es lo que nos tiene ahí estancados? ¿Qué piedra es la que está encima? ¿Qué parte de nuestra vida tenemos que cortar? Quizás tenemos que cortar una relación. Quizás tenemos que cortar con las redes sociales. Quizás tienes que cortar con un trabajo. Quizás tengas que cortar con algún mal hábito o vicio. Yo no sé qué sea, pero algo tenemos que cortar. En el nombre de Jesús. ¿Qué es? La Biblia dice que Jesús vino a levantar a este hombre y lo levantó. Dios tiene el deseo de que tú salgas de ese estanque. Dios tiene el deseo de que tú no estés 4 décadas en la misma situación. Dios quiere sacarte adelante. Dios no quiere que estés en un estanque. Dios te quiere en una vida fluida. A ti y a mí nos quieren una vida fluida en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que está en nosotros? ¿Realmente queremos? ¿Realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres levantarte? ¿Realmente quieres servir a Jesús?
¿Realmente quieres apasionarte de Dios? ¿Realmente quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? ¿Realmente quieres que tu familia sean salvos? ¿Realmente quieres? Yo quiero hacer una oración por ti. Antes de hacer la oración por ti, quiero mencionarte 3 aspectos para no volver al estanque. Y está en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Número 1, para no volver al estanque, congregarte. La Biblia dice que Jesús se lo encontró en el templo a este hombre. Este hombre se empezó a congregar. Congregarte. Yo sé que algunos ahorita se están reuniendo por línea. Está bien, hazlo, síguelo haciendo, pero congrégate, aunque sea por línea, pero congrégate. Congrégate. Puedes perder el apetito, puedes perder el hambre si tú y yo no nos congregamos. Congrégate. Número 2, este hombre conoció a Jesús. Jesús le dijo: mira, has sido sanado. Cuando Jesús le dice mira, le está diciendo: mírame. Yo soy Jesús quien te sanó. Yo soy Jesús quien te levantó. Es el segundo aspecto. El tercer aspecto es compartir con otros de Jesús, dando testimonio cómo te levantaste. Debemos de compartir con otros lo que Jesús ha hecho con nuestra vida. Y esto nos mantiene levantados para no volver al estanque. Porque muchos de nosotros podemos volver al estanque si dejamos de congregarnos, no conocemos a Jesús y no compartimos de Jesús con otros. Yo quiero orar por ti. Y yo creo que en este día tú sabes muy bien cuál es la piedra que nos mantiene atorados. ¿Cuál es la piedra que nos tiene aplastados? Tú y yo sabemos muy bien qué es o qué es con lo que tenemos que cortar. Yo quiero hacer una oración por ti, porque yo creo que Jesús ha venido a levantarte. A lo mejor estás en depresión, a lo mejor caíste en pánico. Ahora en esta pandemia mucha gente cayó en depresión, cayó en el miedo, cayeron los sueños, los deseos que teníamos, como que todo eso decayó. Pero escúchame, Jesús en este día viene a decirte: levántate en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Y Señor, muchas veces podemos caer en el estancamiento, podemos caer, Señor, en una serie de situaciones, Señor, que estamos derribados por dentro. Señor, pero yo te pido en el nombre de Jesús en este momento que tú levantes a tu pueblo. Si hay un siervo tuyo, hay una sierva tuya, hay un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, que por sea cual sea la circunstancia, Señor, que lo haya derribado, Señor, yo sé que tú estás en este momento aquí para decirle: levántate. Pero tú buscas un ingrediente en cada uno de nosotros, Señor, que es querer levantarnos, es querer ser sanos. El querer es querer recuperar las fuerzas, es querer servirte, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú ayudes a la iglesia Verdad y Vida, que tú nos ayudes a todos por igual. Yo he sido derribado varias veces, Señor, pero tú has venido a levantar a una raza caída. Señor, levántanos. Señor, levántanos una vez más, Señor. Levántanos, mi Dios, después de esta pandemia, Señor, en esta situación que hemos estado viviendo. Levántanos como iglesia, Señor. Que seamos esa lámpara sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, Señor. Porque una lámpara no se puede esconder. Señor, levántanos, mi Dios, del encierro. Levántanos, mi Dios, de estar, Señor Jesús, escondidos como hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, al pastor Jesús Cázares y a su esposa Laura. Señor, bendigo las familias, Señor, de la congregación Verdad y Vida. Gracias, Padre Santo, por bendecir a esta congregación, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.